Ahora es tiempo de hablar sobre los pulmones. Los pulmones son conocidos por ser el órgano principal de la respiración. Además de que su función principal va a ser la de transformar sangre venosa en sangre arterial. Bien, pero algo que tenemos que tomar en cuenta que no solamente va a ser esta función. Bueno, pero ¿por qué se da esta función? Esta función es dada por el proceso de homeostasis que nosotros ya lo hemos estudiado antes, el cual se llevará a cabo en los alvéolos pulmonares que se encuentran internamente a los pulmones. Bien, pero ¿en qué consiste la homeostasis? ¿En qué consiste este proceso? En la difusión de oxígeno y dióxido de carbono, en términos generales. Bien, como les mencionaba antes, no solamente va a cumplir esta función, sino también va a cumplir funciones tales como, por ejemplo, tenemos la regulación de la presión arterial, en la cual va a intervenir la ECA, la cual es la enzima convertidora de angiotensina 1, que es secretada por los pulmones. Esta va a ser de vital importancia, puesto que va a ayudar también a la formación de la angiotensina 2, la cual es conocida como el vasoconstrictor natural más potente que produce nuestro cuerpo. Ahora hablaremos sobre las generalidades de los pulmones. Antes de hablar sobre el peso, la capacidad y la situación, vamos a decir en términos generales que, bueno, los pulmones son dos, uno derecho y uno izquierdo. Estos pulmones van a estar divididos por el mediastino, que lo encontramos aquí. Ahora sí, en términos generales, se dice que el peso de los pulmones va a corresponder a 1100 gramos. La masa muscular del pulmón derecho va a corresponder un 10% mayor a la masa que tenemos en el pulmón izquierdo. Es decir, como son 1100 gramos en su totalidad, 600 van a corresponderle al pulmón derecho y 500 al pulmón izquierdo. Bueno, eso es lo que nos mencionan unos libros aparte de Rouvier, porque Rouvier nos menciona que en términos generales va a haber un peso de 1300 gramos, lo cual 700 gramos van a corresponder al pulmón derecho y 600 gramos al pulmón izquierdo, pero en el caso de los hombres. Y en el caso de las mujeres va a pesar un promedio de 1100 gramos, lo cual 550 gramos va a corresponder al pulmón derecho y 450 gramos al pulmón izquierdo. Bien, hablemos sobre su capacidad. La capacidad, vamos a hablar netamente del volumen de este órgano. El pulmón es uno de los órganos que tiene varios volúmenes. Y en este les voy a describir 4, que tenemos el volumen corriente, el volumen residual, el volumen de capacidad inspiratoria y el volumen de capacidad total. Bien, el volumen de corriente va a corresponder a aquel volumen caracterizado por las aspiraciones e inspiraciones que realizamos normalmente. Es decir, es el volumen de aire al aspirar y al expirar. Al expirar y al expirar. Y este va a corresponder aproximadamente 500 mililitros de aire. Lo encontramos más o menos aquí según lo que nos menciona el gráfico. Ahora tenemos un volumen residual, que se caracteriza por ejemplo, cuando nosotros aspiramos mucho aire profundo, inspiramos mucho aire profundo y vamos y lo exhalamos, lo botamos. Entonces, todo ese aire que según nosotros consumimos, que según nosotros aspiramos, al botarlo, no todo el aire va a salir, sino que queda aire en nuestros pulmones de igual manera y va a corresponder a aproximadamente 1200 mililitros. Bueno, algo que tenemos que tomar en claro, perdón, es que los pulmones no deben de quedar de ninguna manera sin aire, ¿sí? Siempre tienen que tener aire. Bien, ahora vamos con el volumen de la capacidad inspiratoria. Y este volumen va a caracterizarse porque va a ser la continuación del volumen de corriente, es decir, después de aspirar y expirar, realizamos una reserva inspiratoria, que sería más o menos así, y lo que corresponde a
aproximadamente el volumen de aire que tenemos es que corresponde a 3.000 mililitros. Y bien, ya en valores de total de capacidad que puede recibir nuestros pulmones, la capacidad es de aproximadamente, se estima, de 5.800 mililitros. Bueno, algo que antes de olvidarme, esto realmente el volumen de los pulmones se va a caracterizar por dos partes. Primero por la capacidad del tórax que contengamos en nuestro tórax y también por las aspiraciones y expiraciones o el modo de hacer esto. Bien, sigamos. Y algo también importante es, antes de que me olvide, que el pulmón que ha respirado se dice que este va a ser más ligero que el agua, mientras que el pulmón que no ha expirado, este va a ser tan denso como el agua. Por ejemplo, podemos poner un ejemplo así, en los niños, bueno, en los mortinatos, que son aquellos bebés que no pudieron nacer vivos, sino que nacieron muertos. Esto se da aproximadamente en las últimas 20 semanas aproximado. Y lo que se hace para saber si este niño ha respirado antes es ponerlo encima del agua, en el agua, y si este flota, es señal de que el niño sí ha respirado antes, mientras que si este se hunde es porque el niño no ha respirado o los pulmones no tienen como quiera aire. Bien, sigamos. Ahora vamos a hablar sobre el color. Y algo que tenemos que tomar en claro es que el color es característico porque va a cambiar de acuerdo al tiempo que vaya pasando. En el caso de los niños que aún no nacen, es decir, antes del nacimiento, el color de los pulmones va a ser rojo oscuro. Mientras que en el niño recién nacido, es decir, el niño que ya ha respirado, el color de los pulmones va a ser rojo gris. En el adulto, el color de los pulmones va a tornarse de un color gris rosado y hasta azulado dependiendo del tiempo que ya vaya pasando. Y bueno, algo que tenemos que tomar en claro es que por medio de la respiración igual nosotros obtenemos polvos o suciedad y por ello también menciona el libro que van a formarse pequeños pigmentos longitudinales a lo largo de la capa superficial del pulmón. Y bien, vamos a seguir con la configuración externa. Entonces, lo que vamos a poder mencionar sobre esto generalmente se compara la forma del pulmón con un cono seccionado en dos partes por medio de una parte vertical. Es decir, que se compara con un cono que está partido en mitad por una parte vertical, o en este caso por un surco vertical. Bien, a lo largo de estos pulmones vamos a distinguir las siguientes estructuras: dos caras, un vértice y una base. Encontramos una cara que es la cara costal, también conocida como externa. Esta cara es convexa. Encontramos otra cara, la segunda cara, que es la mediastínica, y esta cara va a ser un poco cóncava y va a ser aplanada. Bueno, el vértice, aquel que se va a ir superiormente, como lo vemos aquí, y una base pues que va a estar en la parte inferior relacionada con el diafragma. Ahora hablaremos sobre sus caras. En este caso tenemos la cara costal o también conocida como cara externa del pulmón. Esta se va a caracterizar por estar relacionada directamente con la caja torácica, además de que va a presentar impresiones de las costillas, por ello su nombre, ¿no? Cara costal. Bien. Aquí la mayor impresión que podemos notar es la impresión que deja la primera costilla, tanto en el pulmón derecho y en el pulmón izquierdo. Otra cosa que debemos mencionar es que de acuerdo a la masa muscular de cada pulmón, se va a tener fisuras. En el caso como la masa muscular del pulmón derecho es mayor, va a presentar dos fisuras o cisuras también conocidas así. Una fisura horizontal, que es la que observamos aquí, y una fisura oblicua.
Mientras que en el pulmón izquierdo vamos a encontrar solamente una fisura, que sería la fisura oblicua. El pulmón derecho, ya con esta fisura, se va a compartir en tres lóbulos: un lóbulo superior, un lóbulo medio y un lóbulo inferior. Y en el caso del pulmón izquierdo, se va a repartir solamente en dos lóbulos, un lóbulo superior y un lóbulo inferior. Algo que también es de importancia mencionar es que en el pulmón izquierdo vamos a encontrar una escotadura, que es esta escotadura que vemos aquí, si ven aquí, que es la escotadura cardíaca, la cual se encuentra de forma superior de la língula pulmonar, que solamente lo vamos a encontrar en el pulmón izquierdo, cabe mencionar. Bien, vamos a hablar sobre la cara mediastínica en este momento. Bien, esta cara mediastínica se va a caracterizar por ser cóncava, un poco cóncava y plana. Lo primero que vamos a poder visualizar en esta cara interna del pulmón es que existen estos elementos que en su conjunto se va a conocer como hilio pulmonar. En el caso del pulmón derecho sería el hilio pulmonar derecho y en el caso del pulmón izquierdo, hilio pulmonar izquierdo. Bueno, ¿cómo vamos a poder diferenciar estos hilios? El hilio pulmonar derecho va a tener la forma cuadrilátera, como lo vemos aquí, mientras que el hilio pulmonar izquierdo va a tener la forma como la de una raqueta de tenis. Bien, en el hilio pulmonar derecho, para poder reconocer sus elementos, tanto de los dos pulmones, vamos a usar las mnemotecnias que tengo en la parte superior. En este caso, bravo para el pulmón derecho y abrevio para el pulmón izquierdo. Es decir, bravo, desde la parte anterior hasta la parte posterior vamos a encontrar al bronquio, a la arteria y a las venas pulmonares. En este caso, bronquio, arteria pulmonar y venas pulmonares. Muy bien, y en el caso del hilio izquierdo, este es la parte superior hasta la parte inferior, vamos a encontrar la arteria pulmonar, el bronquio, en este caso también conocido como bronquio principal, que lo podemos llamar así, y las venas pulmonares. Bien. En la cara mediastínica vamos a poder observar unas impresiones, tanto en el pulmón derecho y en el pulmón izquierdo. En el pulmón derecho vamos a describirlas de acuerdo a las manecillas del reloj inversas, es decir, de forma antihoraria. Y en el pulmón izquierdo vamos a describirlas de acuerdo a las manecillas del reloj de forma horaria, es decir, normal. Bien, en el pulmón derecho, por su parte, vamos a encontrar primero el ligamento pulmonar, en esta parte de aquí. En esta parte de aquí también encontramos la impresión de la vena ácidos. En esta de aquí, que es en la parte suprailiar, encontramos la impresión de la vena ácidos también. Aquí encontramos la impresión del esófago. Tenemos aquí, al lado de esta, la impresión de la tráquea. Superiormente a esta impresión tenemos a la impresión de la arteria subclavia. Inferiormente tenemos la impresión de la vena cava superior. Y por último tenemos a esta impresión que va a ser la denominada presión cardíaca. En el caso del pulmón izquierdo tenemos de la siguiente manera. Lo que presenta primero es esta impresión, que es dada por la arteria torácica, arteria aorta torácica. Y esta impresión de aquí, que es dada por la arteria aorta, también. Aquí continúa con la arteria aorta ascendente. Superiormente a la impresión de la arteria aorta tenemos al área de la impresión de la tráquea y el esófago, que es en esta parte de aquí. También superiormente a la impresión aórtica tenemos a la impresión de la arteria subclavia.
también la impresión de la vena brachiocefálica y la impresión de la primera costilla. Y por ende también vamos a tener una impresión cardíaca que, como ustedes lo notan aquí, esta va a ser más pronunciada. Puesto que, bueno, como les había mencionado antes, la impresión cardíaca de la izquierda va a ser mayor, del pulmón izquierdo va a ser mayor porque los 2/3 del corazón se van a inclinar a la izquierda, mientras que 1/3 del corazón se va a inclinar en la parte derecha. Ahora vamos a hablar sobre el vértice. Y el vértice es conocido y se caracteriza por ser la porción que va a sobresalir de la caja torácica. Bueno, de esta manera va a ser superiormente. Este mismo va a estar limitado inferiormente por una ancha depresión que va a estar producida por la primera costilla, como lo vemos en esta parte de aquí. Además, de que este va a estar inclinado hacia ella inferiormente y anteriormente, y cuya profundidad y anchura aumentan de posterior a anterior. Posterior, anterior. Bien, ahora vamos a hablar sobre la base. Y bueno, esta va a ser una descripción mencionándola que la base está en relación directamente con el diafragma. Además de que esta base también es conocida como la cara diafragmática, por estar en relación con el diafragma, como ya les había mencionado antes. Una vez tratados los temas anteriores, ahora es momento de hablar sobre las fisuras y los segmentos pulmonares, los cuales son uno de los temas más importantes. Una vez ya sabido que el pulmón derecho está formado o en él se encuentran dos fisuras o cisuras que, bueno, los dividen en 3 lóbulos y el pulmón izquierdo por una fisura que lo divide en 2 lóbulos, tenemos que saber que estos lóbulos se van a dividir también en segmentos. Y es importante saberlo porque a la hora de diagnosticar algún tumor, por ejemplo, en cualquier parte, en este caso, pongámosles en el segmento apical, lo único que se hace es llevarlo a cirugía y quitarle la parte apical a la persona y dejar el demás tejido pulmonar sin afectar, como quieran, los demás tejidos pulmonares sin afectarlos. Y en esta ocasión, cada uno de estos segmentos van a tener un pedículo broncovascular. Este pedículo broncovascular va a tener las siguientes estructuras. Tenemos a un bronquio lobular o también conocido como bronquio segmentario. También a las ramas de las arterias pulmonares, también ramas de las arterias de las venas pulmonares, ramas de las arterias bronquiales con sus ramas linfáticas y también con los nervios acompañados. Bien. Ahora hablemos sobre la segmentación bronquial. Bueno, en el caso del pulmón derecho, este va a estar compuesto por 10 segmentos. De acuerdo a cada uno de sus lóbulos, en el lóbulo superior, que van a ser estos segmentos de aquí, vamos a encontrar el segmento apical, el segmento anterior y el segmento posterior. Muy bien, ahora en el lóbulo medio, por su parte, vamos a encontrar a un segmento medio y a un segmento lateral. Mientras que en el lóbulo ya inferior encontramos 5 segmentos, el segmento superior, el segmento anterior, el posterior, el lateral y el medio que se encuentra acá atrás. Muy bien, estos son correspondientes a los segmentos encontrados en el pulmón derecho y aquí los podemos ver enumerados. Mientras que el pulmón izquierdo va a estar compuesto por 8 segmentos. Bueno, pero esto puede variar porque se dice que puede tener entre 8 o 10 segmentos. En este caso,
El lóbulo superior va a tener 4 segmentos y el lóbulo inferior también va a estar por 4 segmentos. En el lóbulo superior vamos a poder encontrar una porción conocida como la porción culminar. Y en esto vamos a encontrar los segmentos ápico, posterior y el segmento anterior. Mientras que también encontramos una porción conocida como la porción lingular por estar en relación con la língula. Y estos segmentos van a ser el segmento lingular superior y el segmento lingular inferior. Bueno, después de esto nos vamos a dirigir al lóbulo inferior. Y como les había mencionado, también se dividen en 4. En este caso tenemos el segmento apical, el segmento medio anteromedial, perdón, y el segmento lateral y por último el segmento posterior. Por último vamos a hablar sobre la vascularización de los pulmones de forma general. En este caso tenemos que la vascularización de los pulmones va a ser doble. Tenemos una vascularización funcional y una vascularización nutricia. La vascularización funcional, por su parte, se va a caracterizar por la circulación de sangre que va desde el corazón hasta los pulmones para realizar su proceso de hematosis. Y de allí vuelve o da retorno de nuevo al corazón. Esta circulación también es conocida como la circulación menor o circulación pulmonar y es dada por las arterias y venas pulmonares, es decir, por estas partes de aquí, las cuales les estoy indicando en este momento. Por otro lado tenemos este tipo de vascularización que sería la vascularización nutricia. Y se la llama nutricia porque se encarga de nutrir el tejido pulmonar y el tejido bronquial. Esta va a estar dada por las arterias bronquiales y las venas bronquiales. Además va a ser netamente la circulación que se va a encargar de irrigar al pulmón directamente. Bueno, entonces, estas arterias bronquiales van a tener su origen en la aorta torácica, dando así que son 4, 2 van a ser para el pulmón derecho y 2 van a ser para el pulmón izquierdo. Y eso ha sido todo de pulmones. A continuación, mi compañera les va a hablar sobre pleura. Y para culminar con el tema del sistema respiratorio, vamos a hablar de la pleura. ¿Qué es una pleura? Las pleuras son membranas serosas saculares sin abertura y por consiguiente van a estar destinadas a facilitar el deslizamiento de los pulmones sobre las paredes de la caja que los contiene. Hay dos tipos de pleura, uno para el pulmón izquierdo y otro para el pulmón derecho. Las dos serosas, una izquierda y otra derecha, aun cuando se hallan en contacto detrás del externo, son completamente independientes una de la otra. Cada una de las dos pleuras comprende dos hojas, una visceral que cubre el pulmón y una parietal que tapiza la cavidad en donde se haya contenido el que. Entre estas dos hojas hay una cavidad conocida como cavidad de la pleura. La cavidad pleural es virtual en estado normal, es decir, no existe realmente, sino cuando es un asentamiento de un derrame líquido o también puede ser uno gaseoso. La hoja visceral. La pleura visceral o pulmonar tiene una disposición que es de las más sencillas. Va a rodear al pulmón en toda su extensión, excepto a nivel del ilio, en donde se refleja hacia adentro para ir a continuarse con la pleura parietal. Reviste sin discontinuidad las dos caras del órgano, sus dos bordes, su base y su vértice. La pleura visceral va a descender por uno de los labios de las fisuras interlobulares y al llegar al fondo asciende por lo que es un labio opuesto. Cada lóbulo pulmonar va a estar separado por lo que es de su vecino por una doble hoja serosa y las dos se van a deslizar recíprocamente una sobre otra, como lo hace el pulmón entero sobre la pared torácica. Esta cavidad serosa va a enviar lo que son prolongaciones a las fisuras interlobulares y estas prolongaciones se extienden
hasta el fondo de estas fisuras. La hoja visceral va a ser muy delgada y perfectamente transparente para adherirse al pulmón de una manera tan íntima que al momento de la disección va a ser imposible separarla de esta. Esta adherencia está asegurada por una delgada capa de tejido celular, del tejido subpleural, la cual tiene continuidad en los espacios interalveolares con lo que es el tejido celular de lo que es el pulmón. La hoja parietal. Esta reviste uniformemente en toda su extensión la vasta cavidad en donde se halla alojada el pulmón. Por arriba, por encima del pulmón, forma una especie de fondo de saco que se amolda al vértice del órgano y por dentro va a cubrir la cara del mediastino. Por fuera, desde la columna vertebral hasta el esternón, tapiza la cara interna de las costillas y de los espacios intercostales. Para hablar un poco más de la hoja parietal debemos conocer sus subdivisiones, como es la pleura diafragmática. Como su nombre mismo lo dice, va a cubrir toda la porción del diafragma, que en las inspiraciones forzadas se relaciona con lo que es la base del pulmón. Va a ser muy delgada y se adhiere íntimamente a lo que es el músculo adyacente. La pleura mediastínica recubre los órganos del mediastino desde el esternón hasta la columna vertebral. Estos órganos son, a la derecha, el pericardio, el nervio frénico y los vasos pericárdicos frénicos, los vestigios del timo, el tronco y la vena brachiocefálica derecha, así como también las venas cava superior e inferior, la tráquea, el esófago, las venas ácigos y el nervio vago derecho. A la izquierda vamos a tener el pericardio, el arco de la aorta, la arteria carótida común izquierda, el nervio vago izquierdo, el nervio frénico izquierdo, la vena brachiocefálica izquierda, la aorta torácica descendente, el esófago, las venas hernia ácigos y superiormente el conducto torácico. Estos van a recubrir totalmente estos órganos y se introducen en las depresiones que los van a separar, por lo cual penetran en la depresión supraórtica situada superiormente en la terminación del arco de la aorta y posteriormente al origen de la arteria subclavia izquierda. Ahora tenemos lo que es la pleura costal. La porción costal de la pleura parietal está aplicada anteriormente al esternón, al músculo transverso del tórax y a los vasos torácicos internos, lateralmente a la superficie interna de las costillas, a los espacios intercostales y por último, posteriormente, a las partes laterales de la columna vertebral, desde el fondo del canal costovertebral hasta el borde posterior de la cara mediastínica de lo que es el pulmón. En esta última región cubre el tronco simpático y los vasos intercostales posteriores. Inferiormente al borde inferior del pulmón, la pleura parietal costal se aplica directamente sobre la pleura parietal diafragmática, por lo que se la considera como la zona muda de la pleura. La cúpula pleural cubre el vértice del pulmón y es conocida con el nombre de aparato suspensorio de la pleura. Se designa un conjunto de haces musculares y fibrosos que está constituido por el músculo escaleno mínimo y dos fascículos fibrosos principales, el ligamento vértebro-pleural y el ligamento vértebro-pleurocostal. El músculo escaleno mínimo se inserta superiormente en lo que es la apófisis transversa de la séptima vértebra cervical. Desciende oblicuamente en sentido inferior, anterior y lateral tangencialmente a lo que es la cúpula pleural, a la que se adhiere por medio de numerosos haces tendinosos y por último termina por medio de un delgado tendón en el borde medial de lo que es la primera costilla, posteriormente a la inserción del músculo escaleno anterior, y esta, cuando se halla ausente, es sustituido por fascículos fibrosos, es decir, el ligamento vértebro-pleurocostal. Los recesos pleurales. Los ángulos según los cuales la pleura parietal se refleja de una pared a otra se denominan recesos pleurales. Estos recesos son el receso costodiafragmático, que es el ángulo de unión en la periferia del diafragma de las pleuras costales y diafragmáticas. Un receso costomediastínico anterior,
y un receso costomediastínico posterior formado por lo que es la unión de las pleuras costales y mediastínicas. El receso frénico mediastínico, formado por el ángulo de la unión de las pleuras diafragmáticas y mediastínicas. La cúpula pleural se denomina también algunas veces receso pleural superior. El receso costomediastínico anterior y el receso costodiafragmático no se corresponden directamente con el borde correspondiente de lo que es el pulmón, sino que están a cierta distancia de este. Los pulmones se insinúan en estos fondos de saco si se acercan más o menos al fondo de los recesos durante la inspiración, en tanto que se alejan de ellos durante lo que es la expiración. Y para concluir el tema de pleura, tenemos lo que es la fascia endotorácica. La pleura parietal está tapizada en toda su extensión por una lámina de tejido conjuntivo, análogo a la fascia subperitoneal. Esta fascia subpleural es la fascia endotorácica. Esta forma bajo la pleura costal una delgada membrana estrechamente unida a lo que es revestimiento fibroso del músculo intercostal íntimo, así como al periósteo de la costilla, en tanto que se encuentra separada de la pleura parietal costal por un plano de tejido celular que presenta a veces también trabéculas adiposas a lo largo del borde inferior de las costillas. La pleura se adhiere además a la pared por medio de las fascias endotorácicas. Anteriormente a la altura del músculo transverso del tórax, posteriormente entre el ángulo posterior de las costillas, la columna y sobre la misma columna vertebral. Ahora, los vasos y los nervios. Las arterias de la pleura parietal proceden de las arterias resinas, es decir, la torácica interna, intercostal posterior y anterior, y también el pericardio frénico. La pleura visceral, en cambio, está irrigada por lo que son las ramas bronquiales de la aorta torácica descendente. Y las venas de lo que es la pleura, las venas de la pleura son satélites de lo que son las mismas arterias. Mientras que los vasos linfáticos de la pleura visceral se confunden con los vasos linfáticos del pulmón. Los de la pleura parietal frenan con los vasos linfáticos de la pared, que son a su vez tributarios de los nódulos linfáticos paraesternales, intercostales y frénicos superiores. Los nervios de la pleura costal proceden de los nervios intercostales y de la pleura mediastínica. Las diafragmáticas procedentes también de las fibras sensitivas del nervio frénico. Y los nervios de la pleura visceral proceden de lo que es el plexo pulmonar. Los bronquios. Los bronquios son conductos tubulares que se encargan de llevar el aire que conduce la tráquea hacia el interior de los pulmones para oxigenar el aire y traer de regreso el CO2. Su pared va a estar formada por cartílagos y capas como son la muscular, elástica y mucosa. La tráquea se divide en dos bronquios principales, que son el derecho y el izquierdo. Estos se van a originar a la altura de la porción inferior de la quinta vértebra torácica o bien a la altura del disco intervertebral que une esta vértebra con la sexta vértebra torácica. Cada uno de ellos penetra en el pulmón por el hilio pulmonar y lo atraviesa hasta su base, dando origen a numerosas ramificaciones. Los bronquios principales, derecho e izquierdo, se distinguen uno del otro por tres características principales. El primero es que el bronquio principal derecho es rectilíneo, más oblicuo que el izquierdo, es decir, casi vertical. El bronquio principal izquierdo describe una ligera curva cóncava superiormente. El bronquio principal derecho va a ser más corto. Su longitud es aproximadamente de 2 centímetros y la del izquierdo 5 centímetros. Y el bronquio principal derecho va a ser de mayor calibre. En cuanto a las relaciones, cada bronquio principal está en relación anteriormente con la arteria pulmonar correspondiente, anterior e inferiormente con las venas pulmonares, posteriormente con los vasos bronquiales. Además, el bronquio principal izquierdo está rodeado superiormente por el arco de la aorta. Anteriormente se relaciona con la pleura y con el pulmón izquierdo, mientras que el bronquio principal derecho rodea posterior y superiormente por el arco de la vena ácigos.
En cuanto a su distribución, cada bronquio principal se divide en bronquios lobulares, que son 2 en el lado izquierdo y 3 en el lado derecho, cada uno correspondiente a un lóbulo del pulmón. Cada bronquio lobular se divide a su vez en bronquios segmentarios, que corresponden a los llamados segmentos pulmonares, cada uno de los cuales tiene sus propios bronquios, arterias y venas segmentarios. Los bronquios segmentarios a su vez se dividen en bronquios más pequeños o bronquiolos, que se ramifican en tubos más pequeños de un modo repetido hasta formar los bronquios terminales. Toda esta ramificación que se puede observar, toda esta ramificación bronquial, se parece a un árbol invertido y por ello se llama árbol bronquial. Bueno, aquí en la imagen se puede explicar mejor. Tenemos la tráquea, que se va a dividir en el bronquio principal derecho y el bronquio principal izquierdo. El bronquio principal derecho a su vez se va a dividir en el bronquio lobar superior derecho, el bronquio lobar medio y el bronquio lobar inferior derecho. El bronquio lobar superior derecho se va a dividir en el bronquio segmentario apical, en el bronquio segmentario anterior y en el bronquio segmentario posterior. En medio de estos dos, del bronquio lobar superior derecho y del bronquio lobar medio, se va a encontrar el bronquio intermedio. El bronquio lobar medio, se va a dividir en lo que es el bronquio segmentario medial y el bronquio segmentario lateral. Por último tenemos el bronquio lobar inferior derecho, que se va a dividir en lo que es el bronquio segmentario basal medial, el bronquio segmentario basal anterior, el bronquio segmentario basal lateral, el bronquio segmentario basal posterior y el bronquio segmentario superior. Mientras que el bronquio principal izquierdo se va a dividir en el bronquio lobar superior izquierdo y el bronquio lobar inferior izquierdo. El bronquio lobar superior izquierdo se va a dividir en 3 bronquios segmentarios, que son el bronquio segmentario apico posterior, que se va a dividir en sus 2 ramas, que son el bronquio segmentario apical y el bronquio segmentario posterior. Vamos a tener al bronquio segmentario anterior, que es este de aquí, y el bronquio superior e inferior de la língula, el superior y el inferior. Por último vamos a tener el bronquio lobar inferior izquierdo, que se va a dividir en el bronquio segmentario superior, en el bronquio segmentario basal anterior, en el bronquio segmentario basal lateral y el bronquio segmentario basal posterior. Todos estos bronquios que nombramos se van a ramificar en conductos cada vez más pequeños. Los más pequeños de estos se van a llamar lo que son los bronquiolos. Estos conducen a pequeñas bolsas llenas de aire, que son los alveolos. Estos van a permitir el intercambio gaseoso entre el aire inspirado y la sangre del organismo. Van a estar cubiertos por un tejido elástico conectivo y por un sistema de vasos sanguíneos. Vasos y nervios. Las arterias de los segmentos extrapulmonares de los bronquios principales proceden de las ramas bronquiales de la aorta torácica descendente. Sus venas drenan en las venas bronquiales y sus nervios proceden del plexo pulmonar. Con respecto a las patologías de los bronquios, una de las más comunes es la bronquitis, que esta consiste en una inflamación del recubrimiento del bronquio que produce una dificultad en la entrada y salida de aire de los pulmones. En algunos casos la bronquitis puede llegar a ser crónica, para lo cual es habitual la ingesta de fármacos que reduzcan la inflamación, también conocidos como broncodilatadores. La bronquitis crónica es conocida como EPOC, cuyas siglas significan enfermedad pulmonar obstructiva crónica y es causada generalmente por el tabaquismo. Aquí hay una imagen de un bronquio normal y el bronquio ya inflamado.